Gente linda, la Guerra Fría. Este video lo he grabado no sé cuántas veces ya, esperemos que salga bueno. Vamos a ver, la Guerra Fría es un enfrentamiento que empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es importante porque nosotros vamos a ver que la Guerra Fría tiene un inicio no muy claro en fecha, pero es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se sitúa más o menos su inicio entre 1945 y 1947. Acá vamos a ver que se enfrentan el bloque soviético versus Estados Unidos e Inglaterra. Esto se da porque son las dos grandes potencias que al terminar la Segunda Guerra Mundial todavía siguen con suficientes recursos como para mantener alguna ideología. Tenemos que pensar que en la Segunda Guerra Mundial básicamente se unieron casi todos los países en contra principalmente de Hitler y del nacionalsocialismo. Pero al terminar la Segunda Guerra quedan estas dos potencias de la Unión Soviética, que es un bloque que sigue ideas comunistas, versus Estados Unidos e Inglaterra, que siguen ideas de libre mercado. Acá vamos a ver que ambas partes no se causan daño físico directo a la otra parte, al adversario, digamos. ¿Por qué? En Europa tenemos que pensar que quedó la cagada, pero quedó la cagada y media. Se habían muerto casi todos los hombres jóvenes. Hubo ciudades como Varsovia, acá en Polonia, donde yo me encuentro, que quedaron completamente en ruinas. Hubo distintos bombardeos, por ejemplo uno en la ciudad de Dresde, en Alemania, donde aniquilaron una ciudad las fuerzas inglesas. Vamos a ver que en Japón estuvieron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Casi no quedaban hombres jóvenes más encima para trabajar y reconstruir las ciudades, pero Estados Unidos no se vio mayormente afectado por la distancia, estaba pasando el Atlántico, y por el otro lado vemos que Rusia, aunque se dice que perdió como 27 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, todavía por ser un país tan grande, dije Rusia, la Unión Soviética, por ser un país tan grande todavía contaba con un montón de población. Entonces ellos se podían haber agarrado a los bombazos. Pero hablar de guerra en Europa en ese momento hubiera sido una estupidez porque nadie quería más violencia. De este modo no se agredían directamente, no se causaban un daño físico directo, no se tiraban bombas, no había fuego. Por eso es que se dice que Orwell le pone el nombre de Guerra Fría. Porque no era caliente. Básicamente por eso. Era un ambiente de constante amenaza. Acá nosotros vamos a ver que el resto del mundo es ocupado como campo de batalla. ¿A qué me refiero con esto? Durante la Guerra Fría, que dije empieza en 1945 aproximadamente, vamos a ver que estas dos potencias que quedan, la Unión Soviética versus Estados Unidos e Inglaterra, empiezan a intervenir distintos espacios geográficos, distintos países. Entonces, donde quiere surgir algún tipo de gobierno que sea de carácter más socialista, digamos, como los gobiernos en Latinoamérica, Estados Unidos, por medio de la CIA, enviaba intervenciones y lograba derrocar a los presidentes, como por ejemplo lo hicieron con Allende en 1973. O sea, la democracia en realidad acá vemos que Estados Unidos no se la pasó muy por lugares honorables, porque lo que más hizo fue intervencionismo. Por su parte, la Unión Soviética también pretendía mantener su hegemonía, su poder en el sector más cercano, es decir, en Eurasia. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, acá tuvieron ya un enfrentamiento grande en Afganistán. Los que recuerden la película Rambo 2 verán que ahí se pone a los rusos que intentan invadir Afganistán y se pone a Rambo, como que va por parte de los Estados Unidos, a salvar Afganistán. Para contextualizar, para que veamos que las películas de este tiempo a nosotros nos cuentan cierta parte de la historia. Obviamente nos cuentan cierta parte de la historia que le convenía en ese momento a Estados Unidos. Entonces, tenemos que la Guerra Fría es un enfrentamiento donde hay dos bloques que están uno en contra del otro y vamos a ver que estos bloques no se dañan directamente.
Otro ejemplo, para los que son de mi generación, la película Misión del Deber, donde se ambienta la historia de un grupo de soldados que están peleando en Vietnam. Nosotros ahí vemos otro conflicto donde realmente había una gran intervención, tanto de Estados Unidos como del bloque soviético. Alrededor del mundo se dieron estas cosas, ¿ah? Pero no habían, repito, daños directos de una parte a la otra. En un momento hubo algo que se llamó la crisis de los misiles, que fue en 1962. Esta se debió originalmente a que Estados Unidos puso unos misiles, una base con misiles en Turquía. Entonces con esto podía atacar muy fácilmente a Moscú. Entonces los rusos o los soviéticos se picaron. Y como justo había ganado Fidel Castro la Revolución Cubana en 1959, los buscó como aliados a la Unión Soviética y la Unión Soviética llevó unos misiles a Cuba, donde podían atacar directamente a Estados Unidos. Estados Unidos quedó con diarrea, entonces al final lograron hacer un acuerdo de no ataque básicamente. Es una prueba de que no habían combos directos, pero estaban como esta gente que se pelea por Facebook, pero le tiran mierda que le salpica a un montón de personas más que están en las redes sociales. Asimismo estaban Estados Unidos con Inglaterra. ¿Ok? Muchas personas dicen que este enfrentamiento que ocupó el resto del mundo como un campo de batalla terminó supuestamente en 1990-1991. 1990 tenemos que pensar que ya viene la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética. Yo, en lo personal, soy de la idea, igual que otras personas más, que la Guerra Fría en realidad siguió presente. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo que ha pasado, Estados Unidos e Inglaterra lograron hacerse de gran parte del control del mundo occidental. Entonces, por ejemplo, después de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se crearon algunas alianzas de países, como por ejemplo la OTAN, que es una organización de países de que se ponen de acuerdo para darse apoyo mutuo en caso de guerra, principalmente del Atlántico Norte, que ellos se oponen a la Unión Soviética, claro. Pero la Unión Soviética en este tiempo, como tenía mucho poder, hizo otra asociación de países que se llamó el Pacto de Varsovia. Y ahí como que se tenían ciertas rencillas, digámoslo, que no llegaron en ningún momento a un gran conflicto armado, pero estaba presente esta tensión. ¿Por qué no se armaba ninguna bronca directa? Principalmente porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habían mostrado ya grandes avances en armas de tipo nuclear. Entonces, si llegaba a armarse una bronca, iban a saltar bombas atómicas para todos. A ver, vamos a ver nosotros, que como yo les digo, para mí, el hecho de que la Unión Soviética se haya disuelto no marca principalmente que haya terminado este conflicto. Porque nosotros podemos ver que Estados Unidos e Inglaterra han seguido interviniendo países que intentan de cierta manera tener gobiernos de tipo socialista, como en el caso de Venezuela, por ejemplo, independientemente de lo que cada uno de nosotros piense de Venezuela, ahí directamente hay un intervencionismo de Estados Unidos. Ahora, nosotros vamos a ver entonces que esta guerra se dio en distintos ámbitos. Estos ámbitos yo los voy a explicar después en otros videos para no alargar tanto este. Pero se dio en ámbito militar, ejemplo que yo les daba a Vietnam, que ahí hubo guerra, pero no directamente ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra o ni en la Unión Soviética. Se dio en el ámbito político, como por ejemplo la intervención de todas las operaciones, todas las intervenciones de la Operación Cóndor, donde se dedicaron a eliminar gobiernos democráticos de izquierda. En el ámbito económico, donde se hicieron, por ejemplo, bloqueos, como en el caso que nosotros vemos del bloqueo económico a Cuba. En el ámbito cultural, donde a nosotros, que somos de un país como Chile, que recibimos puras películas yanquis, vemos siempre en lo cultural a Estados Unidos poco menos como un ejemplo de democracia, de libertad, de paz, de que rescatan el mundo, revientan la bomba. Revientan el meteorito, y vamos a ver que hay una gran influencia como una guerra propagandística. Ejemplos de esto, la guerra tecnológica, donde veían quién era más poronga y quién llegaba primero a la luna, por ejemplo, porque era una cosa de propaganda política para mostrar qué bloque era mejor, o el bloque soviético o el bloque de Estados Unidos e Inglaterra.
Acá nosotros vamos a acercarnos un poco al ramo que doy yo normalmente, que es castellano y comunicación. En castellano y comunicación se habla en cuarto medio de los mundos literarios. Y hay un mundo que es el mundo utópico. El mundo utópico es este mundo que es como perfecto, que tú puedas soñar y convivir en un país así. Pero no se puede normalmente. Acá hay dos ideas que buscan enfrentar tanto el bloque soviético como Estados Unidos e Inglaterra. Y las ideas que buscan representar en lo propagandístico es la solidaridad, que supuestamente defiende el bloque soviético. Acordémonos que el bloque soviético dice que todas las personas tienen que tener derecho a las mismas cosas, por lo tanto tienen que haber mayor seguridad estatal, pero el bloque soviético propone este Estado que es dueño de todas las decisiones, que no te deja ninguna capacidad a ti de tomar tu propia elección, donde se forma un monolito que es como una piedra gigantesca de funcionarios estatales que reciben más beneficios que el resto. Piensen que acá en Polonia la gente le tiene en gran medida mucha más bronca al Partido Comunista que al nacionalsocialismo, porque se vivió miseria en el tiempo del comunismo. Bueno, el bloque soviético defiende esta idea de solidaridad que te quita libertad. Estados Unidos e Inglaterra defienden esta idea de libertad y se llenan la boca hablando de la libertad, a su vez. Pero nosotros acá debemos recordar algunas cosas cuando se nos vende este discurso de libertad. Por ejemplo, recordemos nosotros que Inglaterra dominó Norteamérica para fundar Estados Unidos y para eso Inglaterra le llevó frazadas con viruela a los indígenas norteamericanos. Mataron más del 95% de toda la población nativa de Estados Unidos. Y después te dicen que ellos defienden la libertad. Estados Unidos se forjó, los padres fundadores eran ricos, que la gran mayoría hicieron su plata gracias al trabajo de esclavos raptados, secuestrados de África, que fueron llevados a trabajar a la fuerza. Pero ellos te defienden la libertad. Vamos a ver que Estados Unidos te dice, nosotros somos de la libertad, de la igualdad, de la democracia, pero han ocupado sanciones económicas con diversos partidos en todo el mundo, incluido Chile, hablándote de la libertad. Sanciones económicas hablándote de la libertad. Vamos a ver que en Estados Unidos hasta 1955 los negros no podían sentarse en el mismo asiento que los blancos en la micro. El caso de Rosa Parks. Pero ellos son los defensores de la libertad. Acá tenemos una libertad que no es muy libre, por lo visto, es solo una libertad económica. Pero Inglaterra, en dichos de Margaret Thatcher, que fue conocida como la mujer más poderosa de su tiempo, ella reconoció en algún momento que el sistema de gobierno que ellos tenían que utilizar del libre mercado era un sistema de 2/3, donde 2/3 vivan bien y había que olvidarse de 1/3 más. Explico. Para Margaret Thatcher, de 9 personas, había que salvar a las 3 que eran básicamente de las clases dominantes, los capitalistas, el aparato estatal, al 3% que puede trabajar, que es obrero calificado, profesores, médicos, pero según ella, lo dijo por ahí por 1980, había que olvidarse de los viejos, de los lisiados, de los enfermos, porque esos eran un desecho de la sociedad, poco menos. Entonces vemos que ahí, en Inglaterra, se está diciendo que esta libertad es una libertad sin solidaridad. ¿Por qué? Porque acá mismo nosotros podemos ver que la misma Margaret Thatcher dijo en algún momento que eso de la sociedad era un mito, que la sociedad no existe, solo somos individuos peleando cada uno por salvarse. La libertad que proponía y que propone todavía Estados Unidos e Inglaterra. Ahora, no nos olvidemos que la solidaridad del bloque soviético permitió aproximadamente, se calcula, 10 millones de violaciones de mujeres cuando el Ejército Rojo bajó por Polonia hasta Alemania. Bajaron violando a todas las mujeres que se movían, poco menos niñas hasta ancianas. No nos podemos olvidar que el bloque soviético en algún momento permitió
los Holodomor, que fueron muertes donde se calculan hasta 5 millones de ucranianos muertos por hambre. Entonces nosotros vemos ahí que esta solidaridad que también te está proponiendo el bloque soviético parece haber sido en ese tiempo siquiera algo bastante similar a la libertad que te estaban ofreciendo Estados Unidos e Inglaterra. O sea, una lucha de utopías. Esto lo voy a terminar acá porque mis hijas están gritando al lado. Espero que haya quedado claro. De todas maneras, esto nos sirve para entender cómo se formó un orden mundial. En el próximo video voy a explicar lo que es básicamente un orden mundial. Ok, es importante que sepamos que esta Guerra Fría, al menos en punto de vista mío, no ha terminado. La bronca entre Estados Unidos versus la actual Rusia sigue presente. Y lo más cuático ahora es que Rusia actual está de aliada con China, que ambas tienen un pensamiento bastante distinto al de Estados Unidos para liderar el mundo. Estados Unidos en su momento tuvo casi la pleitesía de Europa, porque para que se reconstruya Europa Estados Unidos prestó muchos dólares. Pero en la actualidad la Unión Europea no está pescando mucho a Estados Unidos, por ejemplo, con el brazo armado de la OTAN. Todas esas cosas las vamos a hablar en un próximo video. Espero que hayan quedado más o menos claros estos conceptos y no se olviden que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.